Imagina que estás tranquilamente en casa, deslizando el dedo por la pantalla de tu teléfono, viendo videos sin prestar demasiada atención, y de repente aparece una grabación de 11 segundos que pone en duda todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. No es una película de Hollywood, no hay efectos especiales, ni edición elaborada, ni actores repitiendo escenas. Es simplemente el video captado por un turista común con su dron. Y sin embargo, ese breve instante podría cambiar la historia de la humanidad. Antes de continuar, te pido algo muy importante. Apoya este canal con un like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia inquietante, es un enigma que sigue desarrollándose y puede que apenas estemos viendo el comienzo. Todo empezó con una grabación sencilla hecha desde un teléfono móvil. Un turista decidió elevar su dron sobre la costa irlandesa para capturar imágenes del atardecer. Los rayos dorados del sol se reflejaban sobre las columnas oscuras de piedra mientras el océano rugía bajo los acantilados. La escena era hermosa, casi hipnótica. Él solo quería imágenes espectaculares, recuerdos personales de un viaje inolvidable. No estaba buscando nada extraño, no esperaba descubrir nada fuera de lo común. Pero lo que grabó aquel día se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes jamás documentados. En el video se aprecia una enorme losa de piedra, con un peso estimado de unas 20 toneladas. Está incrustada en la pared de un acantilado, aparentemente inmóvil, parte natural del paisaje desde tiempos inmemoriales. Y entonces sucede algo imposible. Lentamente, casi sin emitir sonido, la gigantesca piedra comienza a desplazarse. No se quiebra ni se desmorona, no cae por erosión, se mueve como si fuera una puerta perfectamente diseñada. Detrás de ella no hay luz ni textura visible, solo una oscuridad total y profunda. Durante exactamente 11 segundos, la abertura permanece expuesta. Luego, con la misma precisión con la que se abrió, la losa vuelve a deslizarse a su posición original. Encaja de manera impecable, sin grietas, sin polvo, sin marcas que indiquen que algo ocurrió. Es como si la montaña hubiera respirado una vez y después hubiera vuelto a su estado habitual. El hombre que captó estas imágenes es un electricista de 34 años procedente de Dublín. No es científico, ni cineasta, ni aficionado a las teorías conspirativas. Nunca intentó descubrir secretos ocultos, solo quería buenas fotografías. En lugar de eso, registró algo que desafía toda explicación lógica. Subió el video a internet casi por curiosidad. Tal vez esperaba algunos comentarios, quizás algunas bromas. Lo que ocurrió fue muy distinto. En cuestión de horas, científicos comenzaron a contactarlo. Querían analizar la grabación, examinar los metadatos, comprobar si existía manipulación digital. Uno de los expertos que estudia esa costa desde 1900, hace 15 años, fue directo. O el video contradice todos los principios geológicos conocidos, o es la ilusión mejor fabricada que ha visto en su carrera. El lugar de este suceso es conocido como Giant's Causeway. Miles de columnas negras emergen del suelo, cada una casi perfectamente hexagonal, formando una estructura que parece una colmena gigantesca tallada en roca sólida. Durante siglos, se creyó que esta formación era resultado de una erupción volcánica masiva. Los científicos explican que lava incandescente llenó el valle hace millones de años, alcanzando profundidades superiores a 300 pies y temperaturas por encima de los 2000 grados. Al enfriarse, la lava normalmente se solidifica de manera irregular. Pero aquí ocurrió un proceso singular. Cerca de 40.000 columnas interconectadas se formaron con una simetría casi artificial, como si hubieran sido esculpidas por una mano colosal. Jamás se sospechó la existencia de cavidades ocultas en estos acantilados. Ninguna leyenda local hablaba de una puerta secreta. Ningún escaneo anterior había detectado un espacio vacío en su interior. Sin embargo, los datos del dron eran auténticos. No había señales de edición ni alteración digital, y la científica que los examinó no pudo ignorar la sensación que la invadía. Debía verlo con sus propios instrumentos. Si quieres descubrir qué revelaron esos 11 segundos, sigue escuchando atentamente, porque lo que el radar encontró superó cualquier expectativa razonable. La investigadora llevó un radar de penetración terrestre hasta el punto exacto donde se había producido la apertura. Es una geóloga reconocida, experta en formaciones de basalto. Con calma, instaló su equipo y orientó las antenas hacia la pared de roca donde la losa se había desplazado. Activó el escaneo. Entonces ocurrió algo extraño. Se quedó inmóvil. Miró fijamente la pantalla durante casi 2 minutos sin decir palabra. El radar mostraba un enorme espacio vacío en el interior del macizo rocoso. 12 pies de profundidad, 26 pies de ancho. En medio de una formación que siempre se consideró completamente sólida, existía una cavidad perfectamente delimitada.
nada. Ya eso era desconcertante, pero lo que apareció dentro fue aún más inquietante. El sonar detectó 7 estructuras altas en la oscuridad. Cada una medía entre 7 y 8 pies de altura, más grandes que cualquier persona promedio del antiguo territorio irlandés. Estaban alineadas con precisión milimétrica, separadas por aproximadamente 4 pies y medio entre sí, todas orientadas hacia la entrada. Y aquí es donde la explicación científica se vuelve inquietante. El basalto no se forma alrededor de objetos ya existentes. Se origina cuando la lava fundida se enfría y solidifica. Eso significa que estas estructuras debían estar presentes cuando la roca aún estaba en estado líquido. Habrían quedado atrapadas hace al menos 60 millones de años, un periodo anterior a la existencia humana, cuando los dinosaurios apenas comenzaban a desaparecer. Sea lo que sean estas formas, preceden a nuestra especie por una escala temporal inimaginable, pero no eran bloques macizos de piedra. Al día siguiente, llegó otro especialista, equipado con instrumentos más avanzados para analizar estructuras subterráneas. Procedente de Belfast, era conocido por su experiencia en escaneos profundos. Al principio se mostró sereno y profesional. Sin embargo, 20 minutos después, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su tableta. El análisis detallado reveló algo todavía más perturbador. Las 7 figuras no eran sólidas, eran como caparazones huecos, con paredes finas, como si en algún momento algo hubiera ocupado su interior, o quizá aún lo ocupara. Lo más desconcertante era la composición de ese material. Ningún material orgánico conocido podría sobrevivir a temperaturas superiores a 2000 grados. Y sin embargo, esas estructuras estaban incrustadas en una roca que había sido lava ardiente hace 60 millones de años. En menos de 2 días, las autoridades gubernamentales fueron informadas, y fue entonces cuando comenzaron los sucesos más extraños. Un organismo ambiental oficial llegó al lugar y publicó una declaración pública. Afirmaron que el video del dron era una simple ilusión óptica causada por luces y sombras. Negaron la existencia de cualquier cámara oculta o cavidad. Recomendaron al público no alarmarse. Pero había un problema. La asesora principal de esa organización se negó a firmar el documento oficial. Una semana después, presentó su renuncia. Su única explicación fue breve y contundente. Había visto suficiente. Poco tiempo después, la zona quedó completamente acordonada. Se instalaron vallas y señales de advertencia. Oficialmente se habló de riesgos de erosión y seguridad. Extraoficialmente, todos sabían que se intentaba ocultar algo. Una persona ya había desaparecido. Antes de que los científicos fueran obligados a abandonar el área, una investigadora regresó en secreto 4 días después del primer escaneo. Quería comparar los nuevos datos con los originales, un procedimiento habitual en cualquier investigación rigurosa. Esperaba ver exactamente las mismas 7 formas, pero cuando la nueva imagen apareció en su pantalla, sintió que la sangre se le helaba. Una de las 7 figuras ya no estaba, solo quedaban 6. La puerta de piedra no se había vuelto a abrir desde aquel evento inicial de 11 segundos. El electricista había instalado una cámara activada por movimiento directamente apuntando a la roca. Había estado grabando sin interrupción. No se registró ninguna apertura, y aún así una de las figuras de más de 2 metros había desaparecido del interior del espacio sellado. No había polvo, no había escombros, no existía túnel alguno, no había marcas atravesando el denso basalto. Los científicos estaban desconcertados. ¿Cómo puede algo atravesar roca maciza sin dejar rastro? ¿Existe un conducto invisible que el radar no detectó? ¿O estas entidades interactúan con la materia de una manera que no comprendemos? En ese momento surgió otro hallazgo inquietante. Una especialista en imagen térmica viajó hasta el lugar para investigar si restos de calor volcánico o corrientes subterráneas podían explicar las lecturas extrañas. Era una fría mañana de marzo. La temperatura exterior apenas alcanzaba los 39 grados Fahrenheit. La roca del acantilado estaba igualmente fría, pero cuando apuntó su cámara térmica hacia la cavidad oculta, la pantalla se iluminó con tonos intensos de naranja y rojo. Dentro del espacio sellado, las 6 estructuras restantes emitían calor. La temperatura registrada era de 99 grados Fahrenheit, prácticamente la temperatura interna de un ser humano sano. La roca no puede mantener ese calor durante 60 millones de años, especialmente rodeada de aire frío y océano. El calor se disipa, siempre lo hace. Al principio creyó que se trataba de un error de lectura, demasiado perfecto para ser real, pero tras repetir las mediciones varias veces, guardó su equipo y dejó de responder
responder correos durante 3 semanas. El equipo instaló además sensores de vibración dentro del basalto. Lo que detectaron hizo que incluso investigadores veteranos guardaran silencio. Un ritmo constante, cada 4,7 segundos. Un pulso regular. Uno de los científicos comentó con cautela que sonaba exactamente como un latido lento y estable. Las firmas térmicas también variaban de manera irregular. En ocasiones superaban los 100 grados sin motivo aparente, para luego regresar a valores anteriores. Estas variaciones no coincidían con mareas ni condiciones climáticas. La fuente del calor parecía provenir del interior de esas estructuras huecas. Y no solo emitían calor, se estaban moviendo. Cada 3 días, un nuevo escaneo revelaba cambios sutiles en sus posiciones. No había desplazamientos bruscos ni desapariciones súbitas. Era un avance lento, casi imperceptible. Ya no estaban alineadas en formación militar perfecta. Se acercaban a la entrada. Parecían despertar de un sueño interminable. Y si eso es cierto, tal vez estamos al borde de algo que transformará para siempre nuestra comprensión del mundo. Si uno se detiene a pensar en la magnitud de todo esto, resulta abrumador. Estas entidades, sea lo que sean, han permanecido encapsuladas en roca sólida durante 60 millones de años. Han sobrevivido a cambios planetarios que borraron especies enteras. Han permanecido intactas mientras los continentes se desplazaban, mientras surgían y desaparecían océanos, mientras el clima del planeta oscilaba entre extremos. Y ahora, en nuestra propia era, parecen estar despertando. Cada nuevo análisis reforzaba esa sensación inquietante. Las 6 formas restantes ya no se encontraban exactamente en las posiciones originales registradas. Las distancias entre ellas habían cambiado ligeramente. 2 estaban más próximas. Una se encontraba claramente más adelantada que las demás, apenas a unos pocos pies de la losa que funcionaba como puerta. Los científicos intentaron mantener la calma y aferrarse a explicaciones convencionales. Hablaron de pequeñas deformaciones del terreno, variaciones naturales en la presión interna del basalto, errores instrumentales, pero el problema era evidente. El basalto no cambia en siluetas humanoides perfectamente definidas, y menos aún de forma coordinada y progresiva. Al mismo tiempo, la intensidad de las señales térmicas continuaba aumentando. Lo que había comenzado como una lectura constante de 99 grados, empezó a superar con más frecuencia los 100. No era un incremento drástico, apenas 1 o 2 grados, pero era constante, como si algo en su interior estuviera acelerando su actividad. Los sensores de vibración seguían registrando el mismo patrón rítmico, 4,7 segundos, luego 4,6. Con el paso de las semanas, la frecuencia disminuyó levemente a 4,5. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos comprendían lo que implicaba. Cuando un organismo despierta, su pulso se acelera. Mientras tanto, los visitantes seguían llegando en masa al Giant's Causeway. Más de 1 millón de personas al año caminan sobre esas columnas hexagonales oscuras. Familias enteras posan para fotografías. Niños saltan de piedra en piedra. Los guías turísticos narran con entusiasmo la antigua leyenda del gigante que construyó un puente hacia Escocia. Pero ninguno de esos visitantes imagina que, a menos de 40 pies detrás de cierta pared rocosa, existe una cavidad sellada donde 6 figuras de más de 2 metros irradian calor, donde un pulso constante atraviesa piedra ancestral. El gobierno intensificó sus esfuerzos por mantener todo bajo control. Las vallas se reforzaron, se instalaron señales más visibles, se restringió el acceso con mayor firmeza. Oficialmente seguía tratándose de una medida preventiva contra la erosión y la caída de rocas. Extraoficialmente, los investigadores recibieron advertencias claras. Hablar significaría perder sus carreras. La geóloga que había iniciado el proceso redactó un informe exhaustivo para el comité científico correspondiente. Analizó durante meses los patrones térmicos, las vibraciones, los desplazamientos mínimos detectados en el interior del basalto. Eliminó una por una todas las explicaciones geológicas convencionales. Llegó a una conclusión inquietante: lo que estaba allí no era un fenómeno natural conocido. El informe fue rechazado sin discusión pública. Le comunicaron que sus instrumentos no eran confiables, que su metodología era cuestionable, que sus conclusiones eran prematuras. Sin embargo, un colega cercano le confesó la verdadera razón. El impacto social sería devastador. Si se confirmara la presencia de estructuras activas dentro de roca formada hace 60 millones de años, no solo cambiaría la geología, cambiaría nuestra visión del origen de la vida en la Tierra. En abril, todos los dispositivos de monitoreo fueron retirados discretamente. Los sensores desaparecieron, los cables se desmontaron, los registros oficiales fueron archivados, pero no todo pudo ser eliminado. El electricista que grabó el video inicial conservó 3 discos duros ocultos en su casa, copias completas de las grabaciones
versiones originales, con datos intactos y sin alteraciones. Algunos científicos también guardaron copias privadas de los escaneos sonar y térmicos. La última revisión antes del retiro definitivo de los equipos fue la más alarmante. Las 6 figuras seguían moviéndose, no con prisa, no de forma abrupta, pero sí con dirección. La más cercana a la entrada estaba ahora a escasos pies de la losa de piedra. Su pulso era más fuerte, la amplitud vibratoria había aumentado. El basalto mostraba tensiones internas mínimas, casi imperceptibles, como si algo ejerciera presión desde adentro. Y persistía la pregunta más inquietante de todas: ¿dónde está la séptima? En el primer escaneo eran 7, ahora son 6. Una desapareció sin que la puerta se volviera a abrir. La cámara apuntando a la roca no registró movimiento alguno, sin túneles, sin grietas, sin fracturas visibles. El basalto es uno de los materiales más densos y resistentes que existen. No puede atravesarse sin dejar huella, a menos que el material no haya sido una barrera real. Algunos investigadores comenzaron a considerar una posibilidad todavía más perturbadora. Tal vez estas entidades no interactúan con la materia como lo hacemos nosotros. Tal vez su naturaleza les permite atravesar estructuras sólidas sin alterar su superficie. Si la séptima logró salir, podría encontrarse en cualquier lugar, bajo el Atlántico, desplazándose entre placas tectónicas, oculta en alguna caverna inexplorada, o incluso lejos de Irlanda, moviéndose por territorios que jamás hemos examinado con detalle. Siempre hemos asumido que la humanidad es la primera especie inteligente del planeta. Creemos estar en la cima de la evolución. Pensamos que la Tierra nos pertenece, pero estas figuras sugieren otra narrativa. Algo estuvo aquí antes. Existían antes del primer fuego humano, antes de las primeras herramientas talladas, antes de cualquier civilización. Sobrevivieron al enfriamiento del planeta, a erupciones colosales, a la reorganización de masas continentales. Y ahora, por alguna razón desconocida, están despertando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tras 60 millones de años? Tal vez estamos presenciando la continuación de un proceso que comenzó cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra. La puerta de piedra solo se ha abierto una vez, durante 11 segundos. Pero considerando el avance lento de las figuras, el aumento de calor y la aceleración del pulso, muchos científicos creen que volverá a abrirse. Y cuando lo haga, 6 entidades saldrán a un mundo radicalmente distinto al que conocieron. ¿Qué harán? ¿Serán conscientes? ¿Recordarán una Tierra primitiva, con océanos diferentes y continentes en otras posiciones? La roca volcánica antigua guarda memoria de épocas que nosotros no experimentamos. Conserva secretos anteriores a la humanidad. Y parece que esos secretos están a punto de revelarse. Si la puerta se abre de nuevo, y esta vez permanece abierta más tiempo, todo cambiará. Hemos vivido convencidos de ser los primeros, de estar solos, de comprender nuestro pasado. Pero quizás solo somos visitantes temporales en un planeta que alguna vez perteneció a otros. La pregunta ya no es si aparecerán. Con la evidencia acumulada, parece inevitable. La verdadera pregunta es ¿qué ocurrirá cuando lo hagan? ¿Estamos preparados para compartir nuestro mundo con algo que ha permanecido latente durante 60 millones de años? Los investigadores no pueden dejar de pensar en ello. Aunque se les haya ordenado guardar silencio, aunque sus empleos estén en riesgo. Una de ellas lo expresó de manera simple: creemos que el pasado es algo que se fue, algo que excavamos y estudiamos. Pero ¿y si el pasado no desapareció? ¿Y si solo estaba dormido? ¿Y si está a punto de despertar? La puerta de piedra se movió una vez. Las formas cambian de posición, se agrupan cerca de la salida. Su pulso se acelera. Todo indica lo mismo. Se preparan para abandonar su tumba de fuego. Y cuando eso ocurra, la humanidad deberá enfrentar una verdad que siempre evitó aceptar. No fuimos los primeros y nunca estuvimos realmente solos.